¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la alimentación, porque puede ser una buena aliada para enfrentar el COVID-19 y también otras enfermedades. ¿Cómo fortalecer nuestras defensas? Para hablar de este tema, en esta ocasión nos acompaña Emilia Yacaman, nutricionista y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. Emilia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Sí, un gusto. Emilia, bien, ¿qué alimentos podemos ir consumiendo estos días y que nos permitan además, cierto, fortalecer nuestro sistema inmune? Bueno, lo importante es que nosotros también tenemos que tener claro que la alimentación, uno debiese tener una buena alimentación durante todo el año, no solamente ahora que tenemos el tema del COVID, ¿ya? Porque si nosotros tuvimos todo el tiempo una buena alimentación, significa que tuvimos en estos momentos unas muy buenas defensas para, en el caso de este virus, poder enfrentarlo de buena manera. ¿Qué alimentos nos mejoran el sistema inmune? Principalmente los alimentos que contienen mayor cantidad de antioxidantes. Por ejemplo, las frutas, las verduras, los berries, ¿ya? Las frambuesas contienen mayor concentración de antioxidantes y eso hace que mejore nuestro sistema inmune, mejore nuestra defensa. También, por ejemplo, en el tema de los lácteos que vienen con probióticos, que son microorganismos activos, esos también van a mejorar nuestro sistema inmune, van a mejorar la flora intestinal, y eso a la larga, en el momento que nosotros tengamos que enfrentar a algún agente patógeno, como en este caso el COVID, vamos a estar preparados perfectamente. Perfecto, tú decías, lo ideal es que tuviésemos una alimentación buena todo el año. Sabemos que eso muchas veces no es así, pero se puede revertir quizás, o con estos alimentos que no nos mencionas, si lo empezamos a consumir o a incorporar más veces a la semana, ¿pudiésemos mejorar nuestras defensas? Siempre podemos mejorar nuestra alimentación, siempre. Si nosotros tuvimos una mala alimentación antes, siempre es un buen momento para poder iniciarla y cambiarla, ¿ya? Claramente, como mencioné, si nosotros lo hemos tenido desde antes, es mucho mejor. Pero si nosotros ahora empezamos a importante mantener nuestros horarios, ya con esto de estar en las casas, hemos cambiado mucho el tema de los horarios de alimentación, entonces es importante que nosotros sigamos manteniendo los horarios del desayuno, de colación en media de mañana, de almuerzo, y además preocuparnos que tengan alta concentración de verdura y fruta, que estos también nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune, como había comentado. Claro, si pudiésemos pensar quizás en una rutina de alimentación ideal, y si pudiéramos partir por la mañana, al desayuno, ¿qué sería un buen desayuno? Bueno, lo importante de tener un buen desayuno en la mañana es que nos va a preparar para tener energía durante todo el resto del día. Antiguamente se decía que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y merendar como un mendigo. Bueno, eso la idea es que se siga aplicando. Entonces, lo importante es que en el desayuno nosotros siempre incorporemos algún lácteo. Ya yo aquí tengo también, lo importante es que sea un lácteo, una porción, que podría ser un vaso de leche, descremado, semidescremado, también que tenga algún aporte de fibra el desayuno, este puede ser frutas, podemos tener pan integral, pampita, y algún agregado que también no sea alto en grasas, ¿ya? O grasas saturadas. Por ejemplo, podemos incorporar tomate, podemos incorporar huevo, si este es cocido al agua no hay ningún inconveniente. Entonces, de esa forma tenemos un aporte en el desayuno con todos los requerimientos nutricionales, con lácteos, con carbohidrato alto en fibra y con la fibra propia de las frutas. Perfecto. ¿El desayuno es lo más importante del día? Sí, sí, porque tenemos que pensar que nosotros rompemos el ayuno, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros, al haber estado muchas horas sin alimentarnos, hacemos que nuestro organismo se reincorpore a la alimentación y así podamos partir de buena manera el día. Pero lo importante, como mencionaba, es que sean a horas de desayuno, porque he conversado de repente que me han dicho que la gente está tomando desayuno a las 2, 3 de la tarde, porque finalmente a la hora que se despiertan, lo importante es que nosotros sigamos manteniendo más o menos los horarios de desayuno para que no se nos junten las comidas.
Claro, porque hay muchas personas a veces también que se saltan el desayuno, o sea, no lo consideran y después se comen alguna colación o llegan directamente al almuerzo, eso estaría mal entonces. Sí, porque finalmente nosotros al comer varias veces en el día hacemos que nuestro organismo consuma poca cantidad de alimentos y no tengamos la sensación de hambre. Si nosotros nos saltamos el desayuno, nos saltamos la colación de media mañana, al horario de almuerzo lo más probable es que las porciones que comamos sean muy grandes. Y eso también Ya, va a hacer que la ingesta en un solo momento del día va a ser de muy altas calorías. Siempre es mejor distribuirlas durante todo el día. claro. Y luego del desayuno es importante incluir alguna colación. ¿De qué tipo, qué alimentos quizás pudiésemos consumir ahí? Ahí podemos incorporar alguna fruta, algún lácteo que sea descremado, semi-descremado, pero una porción pequeña, insisto. Por ejemplo, el tema de la fruta, nosotros tenemos que considerar que sea del tamaño del puño de mi mano. En el caso, por Ya, ejemplo, de un niño, es del tamaño del puño de su mano, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros controlamos cuánto es una porción adecuada. Y también, por ejemplo, si es un yogur, de yogur que sea solo o en su defecto con granola o con algún tipo de alimento que sea alto en fibra. Pero si nosotros, por ejemplo, es el yogur y además, no sé, si son niños, le decimos que sean cereales, que tienen azúcar, al final esa colación de media mañana él no nos va a hacer ningún beneficio, todo lo contrario. ya, o sea, sí, ojalá ideal un yogur solo o una fruta, pero no mezclar Idealmente, ambos alimentos ahí. sí, Mm. exactamente. Sí, y para los niños, ¿qué otras opciones tenemos? Porque muchas veces vemos que los padres, los cuidadores le dan, no sé, una barra con cereal, galletas. ¿Cómo lo podemos hacer ahora que estamos en cuarentena, quizás para evitar que muchos niños consuman más azúcar de lo que consumen habitualmente? Sí, bueno, lo importante también, yo creo que todos hemos visto que la gente se ha vuelto MasterChef cocinando en sus casas. Entonces, tratar de utilizar recetas simples, recetas que sean también saludables. O sea, no porque estemos en la casa significa que vamos a cocinar todas las cosas con hartas calorías, etcétera. Tratar de incorporar también a los niños en las preparaciones. Por ejemplo, siempre se ha visto que las frutas picadas son mucho más atractivas para los niños que las frutas enteras. Ya, Si nosotros le entregamos la fruta lista para consumir, el niño es muy probable que la vaya a consumir versus que si nosotros llegamos y le pasamos la manzana o le pasamos la pera, o sea, sin picar, sin pelar, nada. ¿Ya? ya, hay Entonces, que ser esa es creativo una forma. entonces. ¿Ah? Ser un poco creativo al momento de entregarle una Sí. fruta o alguna colación. Exactamente. Y también incorporarlos, como le decía, cuando el niño, por ejemplo, en alguna preparación saludable, él mismo la cocinó, él mismo hizo la preparación, picó, hizo cualquier cosa, manipuló el alimento, para el niño se le va a hacer mucho más atractivo versus que si lo hizo la mamá y yo solo se lo entrego. Claro. Sí, porque a veces pasa que para los niños visualmente hay elementos que ya dejan de ser atractivos. Sí, exactamente. También la combinación de colores. Si nosotros, por ejemplo, en un plato dejamos todo blanco, por ejemplo, un pollo con puré y cebolla, por ejemplo, no es atractivo, ni siquiera para un adulto, entonces tenemos que tratar de ahí ocupar un poquito la imaginación. En internet hay un montón de recetas también más saludables, de hacer las combinaciones con colores, de hacer dibujos de repente con el mismo alimento, entonces eso va a ser mucho más atractivo para los niños. Probablemente ahora que muchos están en sus casas puedan tener este tiempo y hacer este Sí, tipo de recetas más creativas, jugando un poco ahí con los alimentos que hay en la casa. Sí, y sí. siguiendo también con el almuerzo, ¿cuáles serían o cómo los pudiésemos distribuir durante la semana y que sea algo equilibrado? Sí, bueno, lo importante en la semana es que nosotros también tratemos de, insisto, de cumplir los horarios y además de poder tener una distribución de alimentos durante la semana. Lo que se recomienda, lo ideal es dos veces a la semana algunas legumbres que estas sean acompañadas con algún cereal, con arroz, con fideos, con papas, porque eso hace que la calidad nutricional, la calidad de la proteína, sea muy alta. Ya. También, si es que tengo el alcance para poder comprar pescado,
Muchas veces la gente entiende que cuando uno recomienda consumir pescado, es solamente pescado fresco. No, nosotros también en la incorporación de pescado lo podemos considerar en el atún, en el jurel, mientras este no sea con aceite, sino que sean los que vienen en agua, perfecto, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Lo importante es que no sean preparaciones fritas, porque no sacamos nada, por ejemplo, ya de consumir 2 veces a la semana, por ejemplo, pescados y que tenga, lo hagamos frito, porque al final todo lo saludable que nos va a incorporar el pescado lo perdemos con la fritura. Y lo otro sumamente importante es la variedad de colores en las verduras que nos tengamos los almuerzos. Porque cuando tenemos variedad de colores, tenemos variedad de vitaminas y minerales que vamos a absorber. No solamente que sea lechuga, tomate, que es lo que en general el chileno consume, pero tratar de variar un poco los colores. De repente hacer una tortilla de zanahoria, hacer una tortilla de selga y combinarla, por ejemplo, con una ensalada de tomate. Ahí tenemos la proteína del huevo, tenemos el verde y de la selga, y tenemos el color rojo, el licopeno, que nos ayuda a los problemas del corazón del tomate. Entonces, nosotros de esa forma podemos incorporar todos los alimentos de una forma más saludable. Bueno, tú mencionabas que las legumbres son importantes, los pescados, ¿y hay algún tipo de alimento que debiésemos evitar? Bueno, lo importante es que nosotros evitemos la fritura más que nada en las preparaciones. Los alimentos en sí son saludables, ¿ya? Lo importante es que nosotros esos mismos alimentos los podemos convertir en alimentos saludables o alimentos no saludables. Las legumbres, nosotros por ejemplo podemos, si le incorporamos solamente verduras o le incorporamos también los cereales, arroz, fideos, nosotros hacemos que sea saludable. Pero si nosotros le incorporamos longaniza o le incorporamos carne, vienesas, ya hacemos que sea un alimento alto en grasas. Entonces ahí influye el tipo de preparación. Lo mismo con el pescado. Si el pescado nosotros lo freímos, ya perdemos todos los saludables que puede hacer. Tratar de priorizar las preparaciones al horno. Y en el tema de, por ejemplo, el huevo, también lo mismo. Si nosotros lo utilizamos para colocarlo en alguna sopa, para, por ejemplo, colocarlo en la tortilla, o para hacer también un huevo al agua, como frito al agua, nosotros hacemos que este sea saludable. Pero si nosotros el mismo huevo lo ocupamos como huevo revuelto con aceite, lo incorporamos como un huevo que va a ser alto en grasas saturadas, porque el aceite se va a alterar. Ya, pero por ejemplo el huevo revuelto lo podemos hacer, no sé, una vez a la semana o cada 15 días, porque mucha gente come un huevo revuelto o huevo frito. Está mal, pero ¿se puede hacer durante cierto tiempo? Lo importante, insisto, es el tipo de preparación. Nosotros podemos consumir un huevo diario, no hay ningún inconveniente, pero es el tipo de preparación. Si nosotros lo podemos hacer revuelto perfectamente, pero sin aceite, o por último, cuando termine de cocerse el huevo, nosotros colocamos un chorrito de aceite crudo. De esa forma, el aceite no se altera, ¿ya? Y son ácidos grasos de buena calidad. Entonces, eso es lo importante. Ya, o sea, acá lo clave es la preparación, muchas veces de algunos alimentos. Sí, lo clave es la preparación, más que como insisto, el tipo de alimento. Sí, cada vez que de repente consumimos algún chocolate, algún alimento más graso, pero si nosotros lo hacemos de manera esporádica, algunas veces al mes, no hay gran inconveniente. El problema es si nosotros hacemos ese tipo de alimento de manera diaria en nuestra alimentación. Si nosotros, por ejemplo, todos los días consumimos vienesa, si nosotros todos los días consumimos un plato de fideos, eso es lo dañino. Pero no consumirlos una vez más lejano, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, estamos viendo el tema del almuerzo, ya pasando ya a media tarde. ¿También ahí podemos consumir otra colación? Exactamente. Ya la idea es que a media tarde nosotros también volvamos a mantener nuestro horario y podamos consumir una colación pequeña, alguna fruta, algún lácteo. Puede ser alternado si la mañana, a media mañana consumimos una fruta, después a la tarde un lácteo y viceversa. Ya para que durante el día sean 3 porciones de lácteo, ya que la podemos incorporar en el desayuno,
a media mañana o a media tarde, y también, por ejemplo, si nosotros en la ensalada del almuerzo colocamos un pequeño trozo de quesillo, y ya tenemos las 3 porciones diarias. Al finalizar, bueno, ya tenemos la 11. ¿Qué alimentos pudiésemos incluir y cuál es el horario ideal para compartir? Bueno, qué bueno que mencionaste el término 11, porque nosotros en Chile somos uno de los pocos que tomamos efectivamente 11, sino que lo que se debiese consumir es una cena. Ya, Ya, el chileno lo que debiese, lo ideal es que nosotros el mismo almuerzo que preparamos lo consumamos a la hora de la cena, ya una porción más pequeña y que ya, tenga mayor incorporación de verduras. Por ya. ejemplo, si nosotros hicimos un pollo con puré, por decirlo, ¿Mm? sacar el puré y consumir pollo con ensalada, por ejemplo. El término 11 es como algo que ocupamos acá en nuestro país. Sí, exactamente. Ya, Nosotros, de hecho, también en otro lado se le dice merienda por el tema, o también cena. O sea, nosotros acá en Chile tenemos muy, muy, muy incorporado el tema de la once, claro. de que sea finalmente el pancito con el tecito, el café, ¿ya? Y nosotros al final lo que hacemos ahí es aumentar mucho la cantidad de carbohidratos, porque Mm, normalmente lo que se consume a esa hora es o algún dulce o algún pan, claro, y siempre con algún té o café. Entonces, tratar de ir restringiendo eso. Si nosotros queremos tomarnos el té, nos tomamos el té; si queremos tomar el café, ni un problema, pero que no caigamos en volver a comer pan, ¿ya? O si es que sea muy pequeño, idealmente medio pan, porque ya lo consumimos también en el desayuno. Entonces, hasta ahora debe ser una alimentación más liviana, no con ya. tanto carbohidrato. Y por ejemplo, si consumimos al almuerzo, no sé, tú mencionabas algunas legumbres, ¿lo podemos volver a hacer en una porción más pequeña? Sí, sí, no hay ningún inconveniente, con una porción más pequeña, y también priorizar que tenga un poco más de ensalada. Nosotros ahí tenemos la combinación perfecta de nutrientes que necesitamos: proteínas, carbohidratos, fibra, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo lo que necesitamos en una porción más pequeña, obviamente, porque después nos vamos a ir a dormir. Entonces el gasto energético no va a existir. Claro, por ejemplo, sería la mitad de la porción de la hora del almuerzo, o un poquito más, un poquito menos. Idealmente la mitad. En el caso, por ejemplo, que me preguntas de una legumbre, sí, más o menos que sea la mitad. Pero en el caso que sea alguna persona que tenga un acompañante, como por ejemplo, como lo que te mencionaba, el pollo con puré, sacamos el carbohidrato y lo incorporamos. En el caso, por ejemplo, que sea una cazuela, nosotros también podemos tomar la tortilla, pero que sea con el pollo netamente, pero no con todos los ingredientes Claro, que conlleva una cazuela. ¿Ya? Entonces, disminuir un poco la cantidad, para que no sea un alimento tan pesado. ya. ¿Y cuál es el horario ideal para esta cena o once, como nosotros le llamamos? Va a depender netamente a las horas que yo tenga durante el día despierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una persona que tiene turno de noche, yo no le puedo decir que su último horario de alimentación sea antes de las 8 de la tarde, porque quizás ahora él comienza el día. Claro, Entonces, no podemos establecer como un horario exactamente en donde nosotros tenemos que terminar de comer hasta ahora. Lo importante es a la hora en donde yo me voy a dormir. Lo ideal es que sean aproximadamente como unas 3, 4 horas antes, ya que yo me vaya a dormir, para que no me vaya con el estómago pesado. ya. Poder ahí hacer entonces alguna actividad que nos permite gastar un poco de energía y de lo que Sí, consumimos también a la once. Sí, tres, exactamente. 4 horas antes es harto. Generalmente eso lo hacen, lo aplicamos. Por ejemplo, también lo que se puede hacer, que nosotros cenemos y después tengamos una tercera colación en la tarde, que puede ser una fruta, etcétera, y esas son como una hora, hora y media antes, ¿ya? Pero lo importante es que al momento porque nosotros, a ver, cuando cenamos, no es que cenemos, por ejemplo, a las 8 y a las 8:10 terminamos de comer. Nosotros, por ejemplo, empezamos a comer a las 8, y más o menos entre conversar, hacer sobremesa, etcétera, aproximadamente nos demoramos como una hora en estar
terminando de comer ese horario de alimentación. Entonces, la idea es que no comamos rápido y que después, a la hora de dormir, no nos vayamos con el estómago pesado nuevamente. Claro, sí. Bueno, hemos hablado un poco de qué rutina seguir, no ahora, sino siempre en realidad, qué alimentos debemos incorporar también, y qué pasa también con la hidratación. ¿Cuánta agua debemos consumir? Bueno, la hidratación es sumamente importante porque lo mismo, como estamos encerrados en nuestras casas, creemos que no necesitamos mucha agua porque en realidad no nos movemos tanto, entonces no sudamos, etc. Lo importante es que nosotros siempre nos mantengamos hidratados porque eso nos va a ayudar a que todo nuestro organismo funcione correctamente. La idea es consumir 6 a 8 vasos diarios y que lo incorporemos durante el día también. Una forma, o lo que corresponden a 2 litros de agua. Una forma fácil es, por ejemplo, nosotros tener un jarro de agua de 2 litros y eso ir teniendo en consideración que yo durante todo el día lo debo consumir. Ya. Esa sería una estrategia, porque hay mucha gente Sí. que le cuesta consumir agua, sobre todo en los meses más fríos, es difícil estar tomando agua como tan helada o También no se dan puede tantas consumir ganas, por aguas ejemplo, de como, hierba. ya, también cuenta entonces. Sí, las aguas de hierba no hay ningún inconveniente. Lo que no cuenta son el mate, el té, ¿ya? Porque estos son diuréticos. Eso quiere decir que en vez de hidratarme, me deshidratan más. Mm, ¿Ya? ya. Entonces, nosotros tenemos que considerar como agua lo que corresponde a agua de la llave, agua solitable. Yo aquí hice un jarrito ¿Ya? que nosotros aquí Ahí se podemos alcanza a ver. colocar eh, rodajas de limón, algunas hojitas de menta, para que Ya. nosotros sea un poco más amigable el tema del consumo de agua. Y a ¿Ya? esa le podemos aplicar stevia, azúcar, no, Sí, ¿cierto? Lo ideal que sea, ¿o sí? sí, en el tema de endulzante no hay inconveniente, no. Ah, ya, Sí, azúcar, obviamente no, porque al final hacemos el efecto contrario, vamos a estar consumiendo mayor concentración de azúcar. claro, Pero endulzante sí, no hay ningún problema. Si ya, lo consumo solo, mejor aún, ¿ya? claro, sí. ¿Qué pasa también con las verduras? Es importante incorporarlas, pero cómo podemos tener la mayor cantidad de propiedades que tienen? Sí, bueno, el tema de las verduras, lo importante es nuevamente en la forma de preparación. Si nosotros nos preocupamos de lavarlas y sanitizarlas correctamente, lo ideal siempre es consumir las verduras crudas, porque las verduras crudas son las que van a tener incorporado todas las vitaminas, todos los minerales. Cuando nosotros sometemos las verduras a cocción, nosotros perdemos muchas vitaminas que se pierden por el agua, se pierden por las temperaturas. Entonces, lo ideal es consumirlas crudas. Si yo las voy a cocer, que no sean más allá de 5 minutos, ¿ya? Ya, Porque yo con 5 minutos de cocción yo mantengo todas las propiedades de las verduras y ya. no se me van a perder las vitaminas. Emilia, bueno, ya que estamos entrando también en los meses más helados, ¿qué alimentos ahí podemos consumir? Muchas personas tienden a aumentar su consumo de azúcar, por ejemplo, o alimentos El, más dulces quizás. sí, la gente cree que al momento del invierno nosotros tenemos que hibernar también y guardar un poquito de calorías. No, la idea es que como también y ahora con mayor razón no podemos hacer actividad física al aire libre, tenemos de que la alimentación en los meses más fríos no sea más calórica, que es lo que se tiende a hacer, por ejemplo, se hacen sopaipillas, se hacen calzones rotos, todas las comidas chilenas que tengan altas calorías, en general se hacen en estas fechas. Claro, ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros podamos incorporar para los meses más fríos las sopas. Antiguamente, nuestros abuelos lo que hacían era que siempre había una sopa, después venía la ensalada o la entrada, como se llamaba antiguamente, y después venía el almuerzo. Entonces nosotros, esa es la forma ideal de consumir los alimentos. Si nosotros tenemos una sopa o un consomé antes de iniciar nuestra alimentación, uno,
disminuimos la sensación de hambre, porque el líquido caliente nos va a hacer que nosotros tengamos menos hambre con el resto de las comidas, que podemos tener algún consomé pequeño antes del comienzo del almuerzo. Sí, bueno, y es tan rico consumir una Sí, sopa durante los meses más fríos, en la noche, al mediodía. exactamente. Sí. Emilia, te queremos agradecer, ya se nos acaba el tiempo y muchas gracias por haber participado en esta edición del programa. Ningún problema, un gusto. Y nosotros nos separamos un momento y ya volvemos con más Hablemos de Salud. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la obesidad y sobrepeso, así que hay una recomendación ahí súper importante también que debemos considerar. Y ya estamos de regreso y como le anticipábamos, vamos a hablar del sobrepeso y también de la obesidad, porque las personas que tienen esta enfermedad son parte del grupo de riesgo frente al COVID-19. Para hablar de este tema, en esta ocasión saludamos a Paula Contreras, nutricionista y académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. Bienvenida, Paula. Gracias, hola a todos. Claro, vamos a hablar sobre la obesidad y ver si es que de alguna forma podemos ayudar a que aprendan un poquito y disminuir los porcentajes de obesidad a nivel nacional. Así es, sí. Y lo primero que te quiero preguntar es cuándo una persona se considera que tiene obesidad. Ya, bueno, el IMC es el que manda la clasificación del estado nutricional, que es el peso para la talla, ¿ya? Cuando una persona se considera obesa es cuando el IMC está sobre 29,9, ya sobre 30 ya clasificaría como obesidad. Y eso, por ejemplo, en porcentaje, en peso, ¿cuántos kilos de más, por ejemplo, tuviésemos que tener para considerarnos una persona obesa? En 10 kilos. Generalmente nosotros lo que hacemos, o como para hacer una indicación rápida, si por ejemplo, si tú mides unos 60 debe ser tu peso máximo. Si tú pesaras 65 estarías sobrepeso y ya si pesas 70 ya estarías con obesidad. Ya, o sea, uno pudiese pensar que muchas personas tienen obesidad. Sí, de hecho la última encuesta nacional de salud del año 2017 dice que el porcentaje de obesidad es entre sobrepeso y obesidad es del 71%, o sea el 29% se encuentra entre normal y enflaquecido, sin contar la obesidad mórbida, entonces estaríamos sobre el 73% más o menos de malnutrición por exceso. Perfecto, o sea, la mayoría de la población tiene algún grado de exceso de peso. Sí. Sí, y Paula, ¿qué factores influyen en esto? Bueno, el principal factor que puede afectar son los estilos de vida. Sabemos que genéticamente también se ve un porcentaje de obesidad, pero el estilo de vida es el principal. O sea, el hecho de alimentarse mal, de no hacer actividad física, de tener una actividad muy sedentaria, entonces eso va a hacer que obviamente tengamos un estado nutricional de sobrepeso o de obesidad. Claro, ¿y cuál es el diagnóstico? ¿Somos sedentarios? ¿Nos alimentamos mal? También tú mencionabas ahí un componente genético. Sí, en realidad la encuesta habla, o en realidad lo que nosotros sabemos es que sí, nos alimentamos mal, tenemos muy bajo consumo de frutas, de verduras, de legumbres, la actividad física, si bien estuvo en un tiempo súper baja, ahora se está viendo un aumento, pero también es un aumento leve, entonces tenemos que seguir motivando que las personas realicen actividad física, y ahora con el COVID-19 y el hecho de estar en cuarentena, menos actividad física hacen en la casa, sobre todo los niños. Entonces tenemos que tratar de realizar un periodo o una hora al día de poder hacer algún tipo de actividad física en conjunto con los niños. Claro, sí. Bueno, vamos más adelante, vamos a hablar, vamos a entregar quizá algunas Ya. recomendaciones, tips para que las personas en su casa, en familia, puedan realizar algún tipo de actividad física. Pero antes te quería preguntar también algunas características. ¿Quiénes tienen más exceso de peso o obesidad? ¿Son hombres, son mujeres, son niños, son personas mayores? Bueno,
por composición corporal, las mujeres van a tener mayor porcentaje de obesidad que el hombre, ¿ya? Pero a nivel mundial ya estamos en el lugar número 1 de obesidad infantil. Entonces, ya estamos con... No hay una gran diferencia entre si es hombre, mujer, si es niño, ya a nivel de cualquier General. ciclo, de todo el ciclo vital, ya estamos con problemas de obesidad. Sí, tú mencionabas que el estilo de vida acá influye bastante. Sí. Por ejemplo, ¿qué alimentos son los que más frecuentan o más consumen los chilenos? Los alimentos procesados. Los alimentos procesados, por el tiempo que nosotros tenemos de poder preparar la comida, obviamente va a ser más fácil comprar algo listo, ¿ya? O ahora, por ejemplo, esto del pedidos ya o de comida a domicilio, Claro, también se está viendo en aumento. Entonces tenemos que tratar de poder realizar nuestra propia comida. Pero realizar nuestra propia comida no quiere decir hacer tallarines, ¿cierto? Si bien a lo claro. mejor lo podemos hacer una vez a la semana, un tallarín se demora 8 o 10 minutos, las legumbres se van a demorar un poquito más, pero si nos programamos bien, debiésemos tener el tiempo para poder realizar un almuerzo, por ejemplo, con las características nutricionales adecuadas. Claro, pensando en nuestra salud, finalmente debiésemos Sí, ahí organizarnos para poder cocinar al menos durante la semana. ¿Es claro. posible, por ejemplo, que las personas puedan cocinar un día y lo distribuyan, por ejemplo, para dos o durante la semana tener guardado? ¿Cómo qué recomendaciones podríamos entregar ahí? Por ejemplo, muchas personas, bueno, ahora se encuentran en sus casas, pero generalmente están trabajando, tienen más preocupaciones, probablemente no todos quieren llegar después del trabajo a cocinar. Sí, las preparaciones las podemos congelar sin ningún problema. La idea es que si las vamos a congelar, o sea, me voy a enfocar 100% en las legumbres para que sea más fácil. Si Ya. nosotros preparamos lentejas el día domingo y las porcionamos, no sé, viven 4 personas en la casa, las porcionamos de a 4 porciones, las vamos sacando por día, ¿cierto? A lo mejor 2 días a la semana. Ahora, si una persona vive sola, también la puede porcionar por porción. La idea es que no saquemos la comida, la descongelemos y después la volvamos a congelar, sino que una Ah, vez ya. descongelada se consume inmediatamente. Ah, perfecto. Ya, Pero la y comida no tiene problema, de hecho puede durar hasta 3, 4 días en el refrigerador sin problema, sin perfecto, lo congelar, importante, digamos. claro, hay que congelarla así una vez que nosotros la realicemos. Si pensamos que no queremos cocinar a lo mejor legumbres para la próxima semana, las congelamos. Si nosotros Ya. queremos decir que queremos comer legumbres lunes y miércoles, se pueden guardar perfectamente en el refrigerador y no debería tener Ah, problema. ok. A las legumbres, ¿qué otros alimentos podemos sumar considerando a la hora de almuerzo durante la semana? Bueno, la idea es consumir 2 veces porciones de legumbres a la semana. Bueno, carne, si va a consumir carne, la carne que sea sin grasa o sacar la grasa visible que podemos tener. El tipo de cocción también es importante, que no sea frito, que sea al horno, a la olla, al vapor. Eh, Ahora la mayoría de las personas tiene horno eléctrico, por ejemplo, y ahí no necesita nada de aceite, sino que uno lo coloca y se prepara solo. Bueno, los cereales también se pueden consumir, tallarines, arroz, pero lo importante es la porción, y la porción Ya, es una taza. Si uno se una sirve taza. una taza, claro, una taza de tallarines, lo digo por experiencia, mi marido me queda mirando así como, ¡uy, qué poquito! Por eso es Claro, necesario incorporar también las verduras a la hora del almuerzo, que son las ensaladas, que ojalá sean de 2 colores o 3 colores. Ahora está difícil comprar, por lo tanto la idea es que cuando vayan al supermercado o que cuando vayan a alguna persona que pase por la esquina o algún negocio cerca, se abastezcan y puedan no tener que salir a cada rato para las compras. claro. Y si, por ejemplo, cocinamos arroz o tallarines, ¿eso con qué lo acompañamos? Ya, siempre lo ideal es acompañarlo con proteína. Y la proteína son todos, ya sea de origen vegetal, como son las legumbres, o pueden ser de origen animal, que es pescado, pollo, carne, huevo, ¿ya? Pero uno dice, chuta, no puedo comer carne todos los días. Obviamente no se puede, pero se puede, por ejemplo, hacer huevo, que el huevo se puede utilizar por varias cosas. Se puede hacer budín de verduras, o tortillas, o Claro. croquetas de salmón, o de atún, o de, no sé, pues de verdura. Uno tiene que ¿Mm? ir buscando estrategias para poder realizándolo. Con el huevo es como la proteína más económica y base de todo. Claro. Y generalmente las personas que consumen se concentran más en el arroz, en los tallarines, las legumbres la dejan fuera o también la incluyen durante la semana.
Las legumbres no las incluyen tanto durante la semana, pero es por el Ya, tiempo de preparación que esto lleva. Entonces, por eso la idea ahora que como estamos en la casa o las personas que puedan realizarlo, aumentemos el consumo de legumbres dentro de la semana. Porque, claro, nuestra alimentación base es como arroz, tallarines, porque es más fácil prepararlo. claro. ¿Y qué alimentos son más dañinos y que además nos pueden generar un sobrepeso? Eh, bueno, es que todo en exceso nos va a hacer mal, ¿cierto? Si nos comemos Ya, la olla de poroto también nos vamos a generar un aumento de claro. peso. Pero en sí, los alimentos que son procesados o fritos, por ejemplo, y frito dulce es peor, un berlín, es frito dulce. Entonces, esas son puras calorías vacías que no nos van a llevar, no nos aportan nutrientes, sino que nos van a aportar grasa. Y si tú mencionas que ahora sobre todo estamos en cuarentena, muchos están en sus casas, ¿qué estrategias se te pueden utilizar con los más chicos, con los niños, por ejemplo, para llevar una alimentación más equilibrada con ellos? Es súper difícil porque los niños están aburridos y quieren comer todo el día. Entonces, tenemos que buscar estrategias, por ejemplo, para un niño es fome comerse la manzana entera, ¿ya? Entonces ahí la mamá o el cuidador, el papá o la persona, los abuelitos a veces, que podamos rayar la manzana o que podamos, hay varias formas, o se ven en internet, por ejemplo, que colocan dibujitos en forma de, no sé, de delfín y cositas como más entretenidas. Ya, lo mismo con las verduras, si ustedes le colocan la verdura en un plato así como fome y al niño no le gusta comer, tenemos que tratar de hacerlo de forma entretenida para que así mejoremos el consumo y también favorezca el estado nutricional del niño. Claro, sí. Tú me mencionabas que otro de los factores en la obesidad tiene que ver con el sedentarismo. Sí, Son muy sedentarios. en general, el tiempo que nosotros destinamos a la actividad física es súper limitado, ¿ya? Eh, podemos decir que a lo mejor, uno siempre dice, no, es que no me alcanza el tiempo, ¿ya? Pero si nosotros nos hacemos el tiempo para hacerlo, en familia o como podamos realizarlo, es cosa solamente de que nos organicemos. Hay personas que dicen, pero yo trabajo de 8 a 8 y llego cansado. Perfecto, se entiende, pero a lo mejor el fin de semana sí podemos destinarlo para hacer algún tipo de actividad física. Si durante la semana no puede, que sea sábado y domingo. Claro. Y ahora que estamos en casa, por ejemplo, ya tú mencionas los fines de semana, Ujú. pudiésemos hacer algún tipo de actividad física. ¿Qué es lo más recomendable o cuánto tiempo más o menos destinar a algún tipo de ejercicio? La idea es que sea mínimo 30 minutos de actividad Mínimo. constante, mínimo, mínimo. Recién a los 30 minutos uno empieza a quemar un porcentaje de grasa, digamos, ¿ya? Pero tiene que ser a una actividad que ustedes se sientan agitados, ¿ya? Que ustedes se sientan como un poco cansados, porque si lo hacemos, ya claro, 30 minutos paso lento no nos va a servir. Tenemos que activar el metabolismo para poder empezar a quemar calorías, digamos, o grasa. La idea es que, por ejemplo, si tenemos un lugar reducido, podemos, no sé, saltar la cuerda o hacer el ejercicio de saltar la cuerda aunque no tengamos la cuerda. ¿Mm? Saltar 100, 200, 300 saltos, ahí lo que vayamos viendo. También hay actividades como las planchas, también ayudan a mantener la postura de la espalda, porque la espalda, como tenemos que estar, digamos, en una posición rígida, también nos va a ayudar o a fortalecer el abdomen. Entonces tenemos que hacerlo, intentar buscar ejercicios que nos acomoden y que lo podamos hacer, no sé, en el living, en la pieza, en el baño, no sé, donde tengamos la disponibilidad y el tiempo para hacerlo. Claro, sí. Y estos serían, bueno, tú mencionabas que puede ser los fines de semana, pero por ejemplo, ¿qué sería lo recomendable? ¿Cuántas veces a la semana debiésemos hacer algún tipo de actividad física? La idea es mínimo 4 veces a la semana, 30 minutos, por lo Ya, menos, por lo menos, mínimo. 4 veces a la semana. Si hablamos de una persona que no puede realizarlo, ahí uno dice, ya, pero por lo menos el fin de semana. Pero la idea es que sea 4 veces por semana y si puede todos los días de la semana, mucho mejor. Porque Ya. estamos en la Y casa, entonces no estamos haciendo nada de actividad, claro, digamos. Sabemos que hay muchas claro, cosas sí. pero de actividad física no estamos haciendo nada. Y el hecho de no Ya, hacer actividad física y no mejorar el metabolismo, también nos van a dar más ganas de comer. Y al comer cosas dulces, vamos a aumentar la insulina y más ganas les van a dar de comer. Y así va a ser un círculo vicioso que al final vamos a terminar con obesidad y vamos a salir con más problemas.
En las noticias apareció que el 40% de la población chilena va a salir de la cuarentena con un problema de sobrepeso o de obesidad. Claro, y esto le sumaríamos, aumentaría más aún así el porcentaje de personas que tienen algún tipo Exactamente. de O exceso de sea, las peso. personas que ya están con sobrepeso puede que salgan obesas, y las personas que estén normal, si no mantienen una alimentación y una actividad deportiva constante, obviamente van a salir con sobrepeso o con obesidad. Tenemos que pensar que muchas personas hacían deporte y los gimnasios ahora también están todos Mm, cerrados. sí. Entonces, ahí tenemos que ir viendo qué tipo de actividad podemos ir realizando en la casa para disminuir o evitar salir con algún problema en el estado nutricional. Ya, y por ejemplo, tú mencionabas algunos ejercicios como saltar la cuerda, pero por ejemplo, podemos, no sé, bailar, hacer zumba. Hay otros ejercicios Exactamente. quizás que les parezcan más atractivos. Sí, bueno, muchas personas ahora tienen acceso a Internet y tienen estos teléfonos inteligentes donde aparecen como sesiones de zumba, sesiones de baile. Ahora hay muchos profesores que están haciendo clases vía streaming, se llama, ¿Mm? eh, en donde todo esto es gratis. Entonces la idea es solamente hacerse el tiempo y las ganas. Después queda grabado, por lo tanto uno lo puede hacer en cualquier momento del día. Ya, perfecto. Y por ejemplo, tenemos, ¿qué elementos tenemos en nuestra casa que pudiésemos utilizar y también nos sirven para hacer algún tipo de actividad física? Por ejemplo, uno en el gimnasio ocupa pesas, ¿cierto? Nosotros en la casa casi todos o todos pueden tener estas botellas de medio litro, la pueden agregar con arena, con piedra, y eso debería ser más o menos entre medio a 1 kilo. Por lo Ya, tanto, también les va a servir para hacer actividad. Lo mismo, 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, también les va a servir para hacer actividades con los brazos, por ejemplo, ¿ya? Con la parte de las piernas ya es un poco más difícil, pero el hecho de, por ejemplo, hacer sentadillas o hacer estocadas también van a fortalecer las piernas. O a lo mejor afirmarse en la muralla, ir haciendo como cosas, e ir buscando el ejercicio que más le acomode a la persona, que más le entretenga o lo que quiera realizar. Yo no claro. soy, yo no soy profe de educación física, pero es como lo que uno conoce o lo que uno va Mm, recomendando como para mejorar el estado nutricional también. claro, sí. Y Paula, ¿cómo podemos motivar a los niños? Quizás muchos de ellos prefieran jugar algún videojuego o ver una Mm. película, quizás no se motiven tanto con los ejercicios. Para motivar a los niños no queda, no queda ninguna otro recurso que los papás lo hagan con ellos. O Ya, sea, si los papás lo hacemos, no sé, a lo mejor 3 veces a la semana, los niños se van a motivar. Pero si le dice al niño solo, anda a saltar, anda a correr, anda a hacer zumba, obviamente que el niño no se va a motivar. Sabemos que los niños aprenden con el ejemplo. Si nosotros lo claro, hacemos, los niños también lo van a querer hacer. claro. Tenemos que involucrarlos finalmente. Involucrarlos Exactamente. en esta actividad Sí. física. ¿Y cómo avanzamos hacia un cambio cultural, conductual también? Porque, claro, nosotros decimos ideal que en familia se Mm. hagan estos ejercicios, pero probablemente no suceda eso. Claro, es súper complicado porque además de las cosas que hay que hacer en la casa, hay muchos papás que están haciendo teletrabajo o con las tareas, entonces al Mm, final es bien complicado. Pero tenemos, si no creamos si no nosotros no nos creamos el hábito, nadie lo va a crear. O sea, la publicidad está por todos lados. De hacer actividad física, de comer saludable, se han implementado los sellos, por ejemplo, para elegir comida con menos sellos, o ya no se claro, realiza publicidad en la tele para menores de 14 años sobre de regalar premios ni otras cosas. Entonces ya todo pasa por un tema de cómo motivamos en la casa, sí. Y el ¿no? tema de los sellos, ¿qué te ha parecido? ¿Si una buena estrategia al momento de elegir entre un alimento y otro? Personalmente yo creo que sí. De hecho, yo lo veo con los pacientes donde me dicen, Nutri, había una galleta que tenía 3 sellos, pero este tenía uno. Ya, primero yo le digo, ya, pucha, trate de no comer galleta, pero por lo menos eligió una que tenía menos sellos. Ya que tenga Claro, menos sal o que tenga menos azúcar o que sea sin azúcar, va mentalmente a elegir el que tenga menos. Entonces igual sí, es bueno que el sello esté ahí puesto. sí. Y lo otro, ¿las personas habitualmente leen los ingredientes o uno compra nomás y echa al carro? Habitualmente no los leen. Es que en realidad el etiquetado nutricional, digamos, el normal, es muy pequeño.
y los ingredientes son más pequeños. Entonces Ya, es súper difícil que lo lean, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, si tiene más de 3 ingredientes, ya no nos debiese, ya es muy procesado, ¿ya? Entonces, ok. los alimentos tienen 6, 7, 8, 9, y los que tienen 2 o 3 ingredientes son más caros, ese es el problema, que los alimentos saludables, eh, digamos que uno compra, no sé, las barras de cereal que uno dice, esta vale más barata, tiene más ¿Mm? ingredientes que otra que tiene 3. Pero esos alimentos me refiero a que son más caros, porque la fruta y las verduras siempre van a ser más baratas que una bebida, por ejemplo. Claro. Ya, perfecto. Entonces, ahí es importante darse el tiempo, ¿cierto?, de estar Mm, leyendo la receta nutricional claro, y elegir algún tipo de alimento que sea un poco más saludable que el otro. claro, si ya vamos a consumir una galleta, por ejemplo, que la galleta diga que, y tienes, las dos tienen 7 ingredientes, ¿cierto? Pero que ¿Mm? la que tenga el azúcar al final, esa elija, Ya, porque va a tener menos azúcar que la otra. Ojo que de repente se esconden algunos ingredientes. Ya, por ejemplo, en las compotas de los niños dice que son sin azúcar y sin aditivos, ¿ya? ¿Mm? Pero dice con jugo concentrado de manzana, y ese jugo sí tiene azúcar. Ah, claro, Entonces, ahí también tenemos que ir viendo, por eso la idea es que tratemos de preparar las cosas en la casa. en casa, Sí. claro, sí. Y que muchas personas tengan exceso de peso, obesidad, ¿eso puede derivar en qué enfermedades? Bueno, la obesidad va a ir generando otras patologías que es, por ejemplo, el aumento del colesterol, que puede ser dislipidemia, o dislipidemia mixta también, que aumenta el colesterol y los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos, si bien es una grasa, aumenta por consumir mucho hidrato de carbono, y el hidrato de carbono es el azúcar, ¿ya? El hidrato de carbono está en todos los alimentos, es como cuando uno come fruta, también tiene hidrato de carbono o tiene azúcar, ¿ya? Claro, Pero obviamente va a ser un azúcar diferente a la de un chocolate, que el azúcar de un chocolate es azúcar refinada, ¿ya? También nos va a derivar a hipertensión, que es cuando nos aumenta la presión, o a diabetes, que es el problema digamos, de absorción del azúcar o de la glicemia o ay, no sé cómo decirlo. Bueno, la diabetes sería un problema con la absorción en el azúcar, para que se entienda más fácil. claro. Y esas enfermedades son bastante comunes en la población chilena. Bueno, se supone que todo esto ha ido un aumento, ¿ya? La obesidad ha generado que las personas ahora tengan más de una patología, y al tener más de una patología, va generando otra patología, ¿ya? Entonces, eh, tenemos que tratar de evitar la obesidad para que la obesidad no vaya desencadenando otra enfermedad, y así evitar tomar tantos medicamentos, evitar la alimentación tan restringida, porque si nosotros nos alimentáramos bien antes de todas las enfermedades, no tendríamos ninguna, o sea, todo está en la prevención. Claro, sí. Enfermedades cardiovasculares en general son las que están generando más problemas. Ahora aparecía, por ejemplo, que las personas con hipertensión y con diabetes tenían más riesgo de tener, o sea, no más riesgo de tener COVID-19, sino que se empeorara, digamos, ¿cierto? Que tuviésemos un problema con, con, con la recuperación. De hecho, casi todos los fallecidos han tenido un problema asociado, una Claro, enfermedad asociada. sí. Sí, tú mencionabas también que ha ido en aumento y esto se debe a lo que tú decías al principio, ¿tiene que ver con el estilo de vida o hay otros factores que han influido? No, netamente con el estilo de vida. Netamente con el estilo de vida. Sabemos que la obesidad puede tener un porcentaje de genético, pero si ustedes tienen una actividad física recurrente y una alimentación adecuada, no debiésemos tener obesidad. Ya, o sea, en vez de mejorar nuestros hábitos, ha sido al contrario, eso Claro, ha genera ido muchos empeorando. problemas finalmente. Sí, es que todo basa en el tiempo, ¿ya? En el tiempo que destinamos para realizar la actividad física, para realizar las compras del supermercado. De repente las personas que trabajan pasan al supermercado después del trabajo, ¿cierto? Pasan Claro, con hambre. Entonces ahí echan cosas que no son tan necesarias porque tienen hambre y quieren llegar a comer algo rico, ¿ya? Pero no quiere decir que eso vaya a ser saludable, entonces siempre es más fácil abrir un queque a lo mejor
que picar una fruta o prepararse un plato de comida o hacer algo como más elaborado en casa. Siempre va a ser más fácil abrir algo y comerlo. Antes de despedirnos, Paula, si pudiese mencionar algunos hábitos saludables que debiésemos incluir no solo ahora, sino siempre. Ya. Dentro de los hábitos saludables que nosotros siempre recomendamos son las guías, ¿ya? En realidad no se llaman guías, pero las indicaciones nuevas que nosotros estamos teniendo, que es, por ejemplo, realizar actividad física por lo menos 5 veces a la semana, evitar el consumo excesivo de sal o sacar el salero de la mesa, tratar de evitar el consumo de azúcar, incorporar frutas y verduras. Cuando uno dice incorporar frutas y verduras, se refiere a por lo menos 2 frutas diarias en el día, ¿ya? Y verduras, por lo menos 3 porciones de verduras en el día, donde una porción equivale a más o menos casi 2 tazas de lechuga, por decir algo, ¿ya? Las verduras de hoja verde siempre deben estar, mientras que las de color, tomate, coliflor, las dejamos como acompañamiento, o sea, harta verdura de hoja verde y una porción de las otras, ¿ya? Pescado, ojalá 2 veces a la semana, si es que es enlatado, tratar de lavarlo para que saquemos el exceso de sal. Bueno, carnes rojas, tratar de evitarla, ojalá 1 vez a la semana. Si es pollo o pavo, siempre retirar la piel antes de consumirlo. Los tipos de cocción también es importante, como dijimos anteriormente, nada frito, al vapor, a la olla. Bueno, y evitar el consumo excesivo de azúcar, que son las galletas, los chocolates, los pasteles. El agua también es bien importante, ojalá tratar de tomar por lo menos 2 litros de agua en el día y evitar tener sed para tomar agua, sino que sea, o sea, tener sed ya es porque el cuerpo está deshidratado completamente, Claro. ¿ya? Tenemos que ir tomando agua diariamente y a cada rato, o sea, tener una botellita y ponerse la meta de, ya, esta es una botella de medio litro, me tengo que tomar 3 o 4 de estas durante el día. Yo no les digo que se tomen toda el medio litro de una forma, sino que de a poquito ir tomándola. Vi mi botella, tomo un poco de agua, ¿ya? Pero también es bien importante la actividad física, o sea, la actividad física es primordial. Sí, súper claro entonces con esos consejos. Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado. Ya, de nada, nos vemos. Chao, chao. Y así nosotros finalizamos un nuevo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.